para que... Gracias. Bien, Para que gracias. no haya interrupciones con el audio y así ya podemos comenzar. Me callo yo también. Muy bien. Bueno, entonces, El buenas encuentro tardes. va a ser grabado y transmitido a subir por Facebook. Muy bien, muy bien. Bueno, hecha esta precisión, buenas tardes a todos, más que bienvenidos. Una alegría tenerlos aquí. Otro paso en nuestra comunión de provincia grande, en la que nos estamos sintiendo cada vez más unidos, con más fuerza. Y bueno, bienvenidos también y especialmente como familia llanelina, con nuestros principios llanelinos, cristianos, por supuesto, que están aquí, estamos aquí todos para fortalecer y enriquecer los fundamentos que sustentan y con los que podemos defender esos principios en los que creemos con absoluta convicción. Así daremos buena razón de nuestra fe y buena razón de por qué procedemos como procedemos en este ámbito que trata los conversatorios, y que es muy importante, ¿verdad? Que es más que importante y que marca la diferencia con otras orientaciones. Muy bien. Hecha la bienvenida, deseándoles de corazón que todo esto sea para fruto personal y comunitario, vamos a rezar una oración, así como llanelinos que somos, para unirnos y poner todo lo que hagamos y los frutos de lo que hagamos en las manos del Señor, que es el que hace realmente, como decía Yaneli, crecer las cosas que plantamos. Muy bien. La hermana Ángela Torres nos anuncia la oración. Sí. Entonces vamos a iniciar este encuentro con esta pequeña oración y nos ponemos en la presencia de Dios con este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos reunidos en tu nombre. Nuestros corazones se levantan hacia ti. Guíanos, Señor, tú que eres bueno, y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso. Que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior. A ti abrimos los proyectos y planes de este encuentro. Acompáñanos. A ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos. Acógelo. A ti que eres Dios de la vida, te pedimos fuerza. Anímanos. Que nuestros corazones se alegren y regocijen hoy, porque todos lo esperamos de ti. Bendice, Señor, y guíala por el camino justo. Junto a María, enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita la María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, hecha de corazón esta linda oración, puestos en las manos del Señor, vamos a iniciar con una síntesis del primer encuentro, del encuentro anterior, que va a estar a cargo de Inés Amato. Bueno, buenas tardes a todos. Como síntesis de los conversatorios que iniciamos el mes pasado, quería comentarles a los que no estuvieron y también a los que participaron, recordarles que junto con la hermana Rosana y Mariana Venanzi estuvimos conversando sobre
un proyecto institucional de ESI y qué elementos tenía que tener, ¿sí? La hermana Rosana nos compartió sobre el marco legislativo, sobre específicamente de la pedagogía llanelina, de nuestro carisma, y qué elementos fundamentales diferencian a otro cualquier proyecto institucional de ESI, también hablando de distintos y tomando distintos elementos de documentos de la Iglesia. Hablamos del proyecto institucional, hablamos de hacer un diagnóstico, de la necesidad de hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de cada comunidad, de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sobre qué primeros pasos, si no tenemos todavía un proyecto de ESI bien armado, digamos, deberíamos hacer y tomar qué distintos pasos, y sobre todo también hablamos de la participación de las familias en este proyecto, que es tan necesaria y con los cuales debemos hacer y crear distintos espacios de diálogo para trabajar con ellos, ya que sabemos que las familias son también las principales responsables y comprometidas en la tarea de acompañar a los niños y a los adolescentes en la educación sexual integral. Así que con eso iniciamos y ahora a continuación tendremos otra charla muy importante también. Este segundo tema, el tema de este segundo conversatorio de educación integral en sexualidad es antropología de la sexualidad, que será presentado por el padre Luis Albóniga. El padre Luis Albóniga es vicario general de Monseñor Gabriel Mestre en la diócesis de Mar del Plata. Es párroco de la parroquia de la Asunción de la Virgen y rector de la Escuela Universitaria de Teología. El padre cuenta con estudios y ha obtenido su licenciatura en Teología en la Universidad Católica Argentina y el doctorado en la Academia Alfonsiana de Roma, especializándose en moral. Las actividades, aparte de las que ya enumeramos, como párroco, como vicario, él da clases en la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y en el Instituto San José del Seminario Mayor de La Plata. Entonces le pedimos, lo invitamos, le damos la bienvenida especialmente al padre Albóniga y lo invitamos a que inicie su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, gracias hermana Adriana por la presentación. Un gusto estar con ustedes, queridas hermanas. En primer lugar, a muchas de ustedes las conozco hace mucho tiempo. Hemos compartido parte del camino acá en la diócesis, en Buenos Aires, en los tiempos jóvenes. Y después, bueno, hay otras personas que en los cuadraditos uno vas viendo, conoce, y que ya hemos compartido también tareas y charlas, así que espero que especialmente para ellos no sea demasiado aburrido esto. Un gusto de participar de este encuentro, sabiendo que entre todos podemos ir aportando para hacer un camino en estos temas tan desafiantes en el contexto actual. Así que gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Centramos el conversatorio de hoy en 3 preguntas, ¿sí? Que después, como en el anterior, vamos a ir haciendo una pregunta, el padre la va a ir desarrollando, y luego, terminadas las 3 preguntas, abrimos el diálogo con ustedes. Así que si le parece, padre, comenzamos. ¿Cómo no? Vamos entonces con la primera pregunta. La desorientación antropológica que caracteriza el clima cultural de nuestro tiempo hace que en nuestra misión educativa tengamos que afrontar los desafíos que nos presenta principalmente la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad, la complementariedad natural del hombre y la mujer. Entonces te preguntamos, padre, ¿qué diferencias existen entre la antropología cristiana de la sexualidad y la concepción antropológica que propone la ideología de género? Muy bien, hermana, muchas gracias. Como las preguntas las tenía previamente, entonces organicé un PowerPoint que les voy a compartir
donde traté de poner algunas imágenes y algunas ideas fundamentales. Por ahí aclaro el método, ¿no? Voy a poner el cronómetro para no pasarme de rosca. El método no es el desarrollo de un manual ni de un artículo sobre antropología de la sexualidad específicamente, sino el método que elegí es el del abanico o el de las pinceladas, es decir, sobre el tema, tirar ideas, impulsos que puedan ayudar a pensar el tema, es decir, que supone un trabajo de reflexión, de discernimiento crítico posterior. Me parece que al menos yo prefiero ese tipo de reflexión abierta, ¿no es cierto? En primer lugar, aquí puse sobre la identidad de la persona, reflexionando sobre la identidad de la persona en tiempos de cambio epocal. Creo que ese aspecto, el tema del cambio epocal, es un hecho significativo a tener en cuenta. Y un ámbito en el que impacta particularmente el cambio epocal es en la percepción que los seres humanos tenemos de nosotros mismos y de los demás. Es decir, en la antropología, ¿quiénes somos? Este es un impacto muy fuerte del que a veces no somos suficientemente conscientes, digamos, ¿no? Entonces yo empiezo poniendo, algunos que ya hemos compartido charlas conocen estas imágenes, pero son imágenes tomadas de un parque, un parque que está en Oslo, y son imágenes figurativas de personas, ¿no? Son figuras de personas, niños, adultos, femeninas, masculinas, que están en relación. ¿Por qué empiezo con esto? Porque el gran rasgo característico de la antropología cristiana es que el ser humano es considerado en su dimensión relacional. Otras antropologías, por ejemplo la de perspectiva de género, tiende a centrar a la persona en sí mismo. De hecho, la pregunta es ¿cómo te autopercibís? ¿No? Mientras que en la antropología cristiana, la dimensión trascendente hace que la persona esté siempre en tensión de salida y por lo tanto en dimensión de dinamismo del amor en relación a los demás. Por eso comienzo con esto, es decir, el aspecto relacional es el elemento más significativo y constitutivo de la noción de persona cristiana. Si sacamos la trascendencia, es decir, la apertura del individuo, si encerramos el individuo en sí mismo, tenemos una antropología que desde nuestra perspectiva vamos a considerar reduccionista porque recorta un aspecto, que es este aspecto, la relación. Entonces, acá hay niños jugando, piensen, el descubrimiento de lo relacional empieza en la infancia a partir del vínculo del niño con aquellos, con su madre, con su padre, con los que tienen su ambiente, con su familia, en el juego con los demás, en la escuela, lo que significa la escuela como ámbito de desarrollo de la relacionalidad de la persona, ¿no? O decíamos antes de socialización, es más que socialización, es desarrollo de la sensibilidad en orden a la relación con los demás. Acá hay dos hombres que ni se miran ni se tocan, están en el mismo lugar, en posiciones semejantes, pero representa bastante bien lo que pasa en nuestra sociedad contemporánea. Ese obelisco lleno de cuerpos humanos es el centro del parque que les mencionaba. Imágenes que, fíjense, expresan no solamente la posición de los cuerpos, sino que tienen un contenido intencional. Tendríamos que hacer un ejercicio, no sé si hay psicólogos acá, porque eso ya nos pondría en una situación peligrosa, de interpretar, ¿no? Es decir, qué contenido intencional hay en esos dos rostros que se unen, en esas dos espaldas tensionadas de esa manera, o en esta actitud de dos figuras femeninas, ¿no? En el que se da como un gesto de imposición de manos, una cercanía, este acoplamiento, fíjense, de dos figuras, una femenina, una masculina, que no se miran, pero que se complementan, que se integran profundamente, la imagen de una pareja con un niño, nuevamente los niños jugando. Bueno, primer aspecto entonces que me parece importante destacar es la relacionalidad. Es decir, una antropología que no integre la relacionalidad es reductiva. Y de principio a fin, la revelación cristiana, judeo-cristiana, afirma este aspecto.
Es decir, Dios crea todo bueno, Dios entabla una relación con los seres humanos, Dios se pasea por el jardín, Adán y Eva se complementan, se encuentran, pero después sienten vergüenza, hay una situación que fractura la relación entre ellos, y si seguimos la historia de la Biblia y vamos al concepto de salvación, siempre está en juego lo relacional. Entonces, el primer elemento, no tanto la mirada en uno mismo, los padres de la iglesia, que son los pensadores cristianos de los primeros tiempos, decían que el hombre se va encorvando sobre sí mismo, ¿no? La persona se va encorvando sobre sí mismo. Es decir, hay que incorporarse y mirar más allá, mirar a los demás. Entonces, este cambio epocal no es simplemente una época de cambio. El Concilio Vaticano II en los años 60 decía, asistimos a una época de grandes cambios, rápidos y profundos. Eso era hace 100 años, hace 50 años. Hoy hay un cambio epocal y la pandemia lo catalizó, es decir, lo aceleró. Estamos en el nudo, podríamos decir, del huracán en el cambio epocal. Entonces, que haya confusión en los chicos, que haya confusión en nosotros, que haya confusión en el mundo, que haya una búsqueda, a veces desesperada, de la propia identidad, es perfectamente normal, podríamos decir. Muy bien. Venimos de una modernidad, que el sociólogo Zygmunt Bauman ha dicho es una modernidad líquida, donde los vínculos son líquidos, donde el amor es líquido, donde la figura de la persona es líquida, es decir, hay una resistencia a todo lo que tenga cierta consistencia. Como la antropología cristiana se presenta muy delimitada, es lógico que encuentre resistencia, porque hay necesidad de búsqueda, de flexibilidad, hay un desarrollo de una pluralidad de ideas que se ha llamado relativismo, donde, bueno, afirmar una verdad como una verdad absoluta exaspera a quienes afirman que toda posición puede ser válida, ¿no? Pero las crisis tienen que ser vistas como una oportunidad, y esto es clave. Y siempre ha sido así en la historia. La crisis puede llevarnos al escepticismo y a la desesperación, o puede llevarnos a esa capacidad de descubrir las nuevas posibilidades que se abren. Pero bueno, hace falta paciencia, y hace falta tener en cuenta que uno no puede tener todo, renunciar a la omnipotencia, ¿no? Tener todo bajo control, todo claro, todo ordenado. Hay que trabajar más que nunca con sentido de artista, ¿no? Uno trabaja sobre una materia y despacito tendrá que ir dándole forma. Una cosa muy importante es, nadie puede trabajar solo. Antes existían los francotiradores, hoy todo es en equipo, en la iglesia, en el mundo, en la sociedad política. Es decir, hay que desarrollar capacidad de trabajo sinodal, de escucha, de diálogo, de cooperación, de transdisciplinariedad, es decir, trabajar con todas las disciplinas unidas. Y muy importante, yo acá se me perdió un pedazo de la cosa, así que voy a cerrar esto, vamos a poner así. Ahí se ve, ¿no? 3 verbos que me parecen importantes a tener en cuenta en nuestro trabajo en común y en el análisis antropológico, podríamos decir quién es el joven que tenemos delante, quiénes somos nosotros. Reconocer, en primer lugar, es decir, yo no empiezo inventando, no empiezo prejuzgando, empiezo reconociendo cuál es la realidad, quién es el otro, quién soy yo, qué está pasando. En segundo lugar, discernir, no da todo lo mismo. Discernir significa distinguir. Bueno, ver que una realidad puede ser mejor que otra, o que esto no hace bien, o no nos hace bien. Discernir. Y luego hacer opciones. Opciones consensuadas que nos permitan dar pasos sólidos. Entonces, en el reconocer quién es este ser humano que tenemos adelante. Decimos la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Porque vieron una palabra que se usa tanto. Dignidad significa reconocer que este ser, por ser lo que es, tiene un determinado valor y unas determinadas características. No es lo mismo un animal cualquiera que un ser humano, que una piedra, que un vegetal.
todas esas realidades tienen su dignidad, su propia dignidad, pero es una dignidad que está vinculada a su identidad, a lo que esa realidad es, a las características que tiene. Un elemento importante es que es necesario formular las preguntas adecuadas, ¿no? El otro día escuchaba a un especialista en comunicación, que es el padre Spadaro, ¿no? Antonio Spadaro, que es director de una revista muy importante en Roma, ¿no? Y muy cercano al Papa. Y él decía, respuestas encontramos por todos lados. Uno googlea y encuentra respuesta a lo que está buscando. Pero las preguntas justas, ¿quién las hace? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene tu vida? Me acuerdo una vez que confesaba con un padre que fue el primer párroco que tuve, el padre José Luis. Y todos los que se confesaba un montón de gente. Todos los que se confesaban con él lloraban, se iban llorando. Yo le digo, pero Jopa le decimos, ¿no? Jopa le digo, ¿qué decís? ¿Qué pasa con tus confesiones? Los chicos, los medianos, los grandes se van llorando. ¿Qué es lo que estás haciendo, boludo? ¿Los maltratás? ¿Qué le decís? No, dice. Yo la única pregunta que repito a todo es, ¿sos feliz? ¿Sos feliz? Es decir, las preguntas justas, ¿no? ¿Sos feliz? Es una pregunta que produce un quiebre, que te lleva a pensar lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, a tomar contacto con tus sentimientos. Entonces, no sé si se entiende esto de saber formular las preguntas justas y no solo dar respuestas. Y esto en la educación es importante, porque donde uno logra instalar la inquietud, el proceso de conocimiento se desata, se comienza a desenvolver. Bueno, preguntas como ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué espero? ¿Qué deseo? ¿Qué siento? ¿Cuándo y cómo experimento la felicidad? ¿Cómo y cuándo me sentí amado y experimenté que amaba verdaderamente a los demás? ¿Qué busco? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo vivo? Todas estas preguntas nos pueden ayudar a que emerja ese rostro de una antropología más afín a nuestro ideario y al Evangelio. Fíjense que es distinto trabajar con las preguntas a ir con un manual de antropología. Entonces yo ya tengo todas las verdades y se las anuncio. Yo las tengo porque soy un adulto, he hecho mi opción de vida, hay cosas que no me quedan tan claras, otras que me quedan más claras, pero en el proceso de formación yo tengo que suscitar la inquietud de descubrir esas respuestas. Bueno, entonces esto respecto a la antropología. Un primer concepto antropológico que no tenemos que renunciar es el concepto de persona. Ese concepto, esto no es para vanagloriarnos, ni vanagloriarme yo como cura, ni en nombre de la Iglesia, pero es un concepto que introdujo el cristianismo en la historia del pensamiento y de la cultura. ¿Por qué? Porque la palabra persona, prosopon en griego, no tenía gran importancia en el mundo griego, se usaba en el teatro. ¿Por qué pasa a tener importancia? Por este hecho. De golpe, en la revelación descubrimos que somos monoteístas, es decir, que creemos en un solo Dios, pero que en ese Dios hay tres personas. Y ahí se armó una ensalada. ¿Cómo es que tres forman uno? ¿Qué concepto me puede servir? ¿Qué concepto me puede ayudar a entender que tres diferentes pueden llegar a ser uno solo? Ahí aparece el concepto de persona. ¿Y cuál es la característica que tiene el concepto de persona para resolver esto? Que la persona es apertura y relación. Entonces, si el Padre es una persona, y el Hijo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona, ahora, los tres son total relación del uno hacia el otro. Y el amor que se entienden y en el que se entregan y se reciben es tan infinito, porque son Dios, que la unidad que forman es una unidad absoluta, la unidad esencial de esa esencia divina. Por ahí es difícil de entender, pero no es difícil de entender el concepto, que la noción de persona implica un ser con una capacidad de apertura, de salida hacia el otro y de acogida del otro tan grande que puede formar una unidad que se llama comunión y que es fruto del amor y que es una unidad real, profunda e íntima. La unidad de aquellos que se aman de verdad. Fíjense qué distinto si yo al ser humano le llamo individuo. Me estoy afirmando en la individualidad. No está mal, porque somos individuales. No nos funcionamos en la relación entre nosotros. Pero esa relación no es cerrada en sí misma. No es una mónada.
no es algo que se autoconstruye, que se autodefine, que se autorreferencia permanentemente a sí mismo, sino que solo se encuentra a sí mismo en la medida en que se refiere a otros. Es decir, en el proceso de crecimiento de una persona, la referencia a otro, la identificación con el otro, el modelo de los otros, el ejemplo de los otros es fundamental. Lo que el otro puede hacer para madurar o para destruir. Entonces, ese proceso de desarrollo es simplemente una construcción a partir de la nada. Acá estaríamos en el constructivismo, ¿no? En las ideologías de género se suele plantear, primero deconstruir, es decir, vaciamos todo, formateamos, y después que construya. Pero la falacia está en pensar que esto es como una computadora. Y en realidad, nosotros, por ser seres humanos, por tener una dignidad, hay un presupuesto en nosotros. Es decir, estamos dotados de una determinada manera. Tenemos capacidades determinadas, que son distintas de las de un animal, como dije, o las de un vegetal, aunque todos seamos seres vivos. Entonces, ese proceso de construcción, en realidad es el proceso de formación. Acá hablamos de la palabra integral, ¿no? Integral significa la cualidad de ir haciendo un proceso en el cual esas capacidades se van desarrollando, se van integrando, van madurando, de tal modo que un chico a los 10 años no tiene la libertad que un adulto a los 40, porque la libertad tiene que madurar y tiene que integrar un montón de otros aspectos. Si yo desconstruyo un chico de 10, es decir, le saco todo concepto, toda precomprensión, ahora le voy a empezar a dar información para que construya. Y esa información va a ser una información que ya está mediada por mi valoración. Y eso no va a ser suficiente para que madure su sensibilidad. Va a necesitar otras cosas, que es lo que ustedes saben hacer bien en la educación y también en la familia. Entonces, la construcción o la deconstrucción no dejan de ser una falacia y no tiene suficientemente en cuenta lo relacional. Les doy una definición de persona que es de Juan Pablo II antes de ser papa, ¿no? Karol Wojtyła. La persona es un centro de interioridad cognoscente y deseante que se autodetermina a sí mismo a vivir por un querer único que nada ni nadie puede sustituir. Interioridad rica, es decir, la persona, además de la dimensión de la relación, tiene esa interioridad rica, cognoscente, es decir, puede conocer, desear, querer, y libremente se tiene que ir autodeterminando, no solamente coaccionado desde el exterior, en una realidad y en un contexto determinado. La de cada familia, la de cada ámbito, no será lo mismo el colegio de Entre Ríos que el de Chile, que el de Uruguay, que el de Mar del Plata, y en un entramado relacional específico, ¿no? Entonces, al presupuesto, es decir, eso que hace que seamos seres humanos y no otra cosa, en antropología lo llamamos naturaleza. No es algo todo definido ya, todo resuelto, todo armado, porque sabemos que nosotros venimos prematuramente a la existencia, ¿no? Es decir, necesitamos de la ayuda de los demás y de un montón de elementos para desarrollarnos. Pero sí somos portadores de algo que es previo a nuestra libertad y que nos hace capaces de amar, de conocer, etcétera, etcétera. Y esa naturaleza es dinámica, es abierta. Por eso existe la moral, porque puede tomar un rumbo que sea el rumbo que planifica a la persona, o puede tomar un rumbo que lastima o que hiere a la persona. Y por eso hablamos de felicidad verdadera o no. Por eso vieron en educación se relaciona la etimología con dos palabras siempre, ¿no? Educar, dicen, viene de educare y también de educere. Educar es guiar, orientar, acompañar, diríamos nosotros. Y educere es también hacer salir esa interioridad rica. ¿Se dan cuenta? En la deconstrucción yo anulo esa interioridad rica y empiezo a meter conceptos desde el exterior. Mientras que en una antropología adecuada, mediante una pedagogía adecuada, lo que hago es dejar que esa interioridad, que tiene toda esa riqueza relacional, cognoscitiva, sintiente, deseante, pueda ir expresándose a través de un proceso que va respetando los distintos ciclos vitales,
que no es igual en el jardín de infantes, feliz día a los que tienen a los jardines, o en el momento de la juventud. Simplemente recordar esas capacidades que nos vienen de nuestra naturaleza, que están puestas en esta placa, para que después las completen, porque puede haber otras que yo no puse. Recordar que somos inteligentes, es decir, que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de reconocer, de juzgar, de proyectar, de discernir, que somos seres que tendemos, que queremos, intencionales, ¿no? Es decir, nuestra voluntad es como un motor que nos mueve. Pero esa inteligencia y esa voluntad no están desarraigadas, sino integradas en un mundo afectivo que integra montones de aspectos, ¿no? Deseos, sentimientos, emociones, necesidades. Y esto marcado por esa dimensión relacional de la que hablé. Lo propio del ser espiritual, y eso es lo que somos los seres humanos, seres espirituales, es que nos realizamos en la medida que nos trascendemos. No en la autorreferencialidad, sino en la trascendencia. No solo la trascendencia hacia Dios, por supuesto, sino hacia los demás. Y esa relacionalidad se tiene que asumir responsablemente en el modo de vínculos. Vínculos de amistad, vínculos de filiación, vínculos de maternidad, de paternidad. Si esa relación no cuaja en vínculo responsable, la persona tampoco madura. Pero esto, teniendo en cuenta que somos corpóreos, es decir, que tenemos un universo sensible, que tenemos una base genética, que tenemos montones de elementos neurológicos y químicos que hacen que nuestro ser espiritual pueda crecer y desarrollarse. Y ahí es donde entra también nuestra sexualidad. Por eso, hacer una antropología de la sexualidad sin un arraigo en una antropología global corre el riesgo de que nos fijemos solamente en un aspecto. Y es lo que el riesgo de la educación sexual puede ser ese. Por eso es importante que sea integral, no solamente ES, sino ESI. Porque no nos centramos en lo único importante de la persona, sino que integramos un aspecto importante en el conjunto, con una mirada holística, es decir, de totalidad de la persona. Entonces, el primer aspecto en el tema de la sexualidad es el reconocimiento. Es decir, la sexualidad no es algo que inventamos o generamos en un momento de nuestra vida, sino que es algo que está presente desde el momento en que venimos a la existencia. Por eso los estudiosos señalan, ¿no? Hay una sexualidad genética que está en los cromosomas, y por lo tanto tiene esa base biológica. Hay una sexualidad gonádica, es decir, hay hormonas que son hormonas sexuales. Hay una sexualidad psicológica, ahí ya es mucho más plástica la sexualidad, muy plástica, y cultural, es decir, todo lo que implica la interacción con el medio. Hay que saber distinguir estos niveles. Entonces, si yo tengo una base genética y una base de sexualidad gonádica, un sentimiento que yo tenga no puede ser decisivo para definir mi identidad de género. Un sentimiento, una emoción, es un elemento importante que tiene que ser tenido en cuenta, que la persona tendrá que tomar contacto con ese elemento, que tendrá que saber interrogar, discernir, y también tendrá que orientar. El núcleo, el corazón de la persona no es la sexualidad, no es la pulsión sexual, si bien esa es una pulsión de vida que tiene una importancia energética, podríamos decir, muy fuerte para la persona, sino que es el corazón, es la conciencia. A mí acá me gustaría introducir este concepto que es del padre Amedeo Cencini, que me parece que es muy lúcido, que es el concepto de sensibilidad. No sensibilidad como sensiblería. La sensibilidad, ¿qué es? Él la define así. Es una orientación emocional, pero también mental y decisional, impresa en el mundo interior del sujeto por su experiencia personal, a partir de su infancia y de modo cada vez más significativo por sus elecciones cotidianas. Es decir, yo tengo una base temperamental, es algo que ya aporta mi sensibilidad. Después están los vínculos originarios, en el momento de mi infancia, la familia, los que me rodean, etc. La experiencia que voy teniendo, la interacción con los demás, con la cultura y demás.
y mis elecciones. Es decir, lo que yo elijo orienta mi emoción. No es indiferente lo que yo hago con mi libertad o dejo de hacer cuando tengo 12 años. Porque esta también es una deficiencia antropológica de algunas visiones. ¿Cuál sería la deficiencia? Pensar que esto que hago hoy no me afecta y que después puedo seguir con mi libertad de manera indiferente y pura como venía. Nosotros sabemos que lo que nos pasa en la vida, que los aciertos que hacemos y los errores que cometemos dejan huella, tocan nuestra sensibilidad y nos influyen en el modo de percibir, en el modo de relacionarnos. Piensa en una persona que sufrió agresión y demás, la dificultad que tiene sensiblemente a la hora de relacionarse con alguien más. Bueno, para terminar esto, porque ya me pasé de tiempo, una cosa es la pluralidad de ideas, es decir, el concierto de ideas en el que juntos tenemos que buscar la verdad, valorar las semillas de verdad que hay en cada postura. Otra cosa es la colonización ideológica, así lo llama el Papa Francisco. ¿Qué es la colonización ideológica? Cuando yo me enfrento a un programa que quiere meter determinadas ideas vehiculizadas de distintos modos. Es decir, no está promoviendo el disenso y el pluralismo, sino que está programando la sensibilidad, el pensamiento, para que se genere una uniformidad en ese sentido. Entonces, atentos, cuando una ideología, cuando una propuesta plantea que hay que escuchar todas las voces, pero discrimina algunas, ahí tenemos que estar atentos porque discernimiento crítico. Si excluye una voz, entonces no es tan abierta como se proclama, ¿no? Toman aspectos reales, es decir, no decimos que en la perspectiva de género, que no habría que hablar de una, sino de una diversidad, no decimos que no haya elementos de verdad, claro que sí, el tema del proceso, el tema de cómo influye el ambiente, los demás, el tema de cómo hay que tener cuidado con los estereotipos demasiado fijos y demás. Pero el problema es cuando se toma un elemento verdadero y se lo totaliza. Ahí estaría el tema de la ideología. Los chicos tienen aspiraciones. Bueno, ¿qué propuestas reciben? Es muy fuerte. Es muy fuerte el ametrallar de propuestas y de ideas que a veces están empaquetadas, ¿no? Y que los chicos todavía no tienen capacidad de discernir, ¿no? Entonces, instrumentalización intencional y estratégica de medios, de canales de comunicación, y frente a eso, nosotros tenemos que saber ocupar, utilizar esas herramientas para comunicar. Una cosa que hay que evitar, lo pongo acá, es pensar que hay unos que son los santos y otros los malvados, ¿no? Es decir, la actitud, acuérdense de Jesús, es recibir a todos, es estar abiertos con todos, pero siempre con este sentido crítico, ¿no? Él dice astutos como serpientes y mansos como palomas. Ser consciente de nuestros límites. Nosotros en nuestra propuesta tenemos límites, necesitamos convertir actitudes, clarificar nuestro lenguaje, nuestro estilo. Y el tema de la confianza en las fortalezas, ¿no? Por ejemplo, la confianza en el sentido de bien y de verdad que tienen los chicos. Es decir, los chicos, y me refiero a los jóvenes y a los niños, no son personas tabula rasa que se formatean y se engañan fácilmente. Tienen un sentido de bien, porque ahí está esto que yo decía de la naturaleza. Y después saber expresar nuestras convicciones, nuestras fortalezas, lo que sabemos, porque tenemos la experiencia a lo largo de nuestra trayectoria de vida comunitaria, institucional, eclesial, que han servido para el crecimiento, para la sanación, para la promoción de las personas. En definitiva, navegar mar adentro. Bueno, ahí termino esto porque me fui de tiempo, perdón. Está bien, padre. Gracias. Vamos entonces a la segunda pregunta, y la segunda pregunta tiene que ver con lo que desarrollábamos en el conversatorio anterior, de la importancia y el protagonismo que tenemos que darle a la familia en la educación sexual.
Y la pregunta dice así: la familia es el lugar en donde niño debe ser, y la niña, debe ser educado para reconocer el valor y la belleza de la diferencia sexual, de la igualdad, de la reciprocidad biológica y social. Como instituciones educativas somos subsidiarias de la familia en la misión de educar a los hijos. Ahora bien, indudablemente, esta desorientación antropológica proveniente de la ideología de género impacta sobre la organización familiar, sobre la sociedad, por ende, sobre la escuela. Preguntamos entonces, ¿cómo podríamos ayudar a los padres a educar en una adecuada antropología? ¿Y qué aspectos cree usted que deberíamos priorizar para establecer un diálogo claro y transparente con las familias, especialmente con aquellas que no se corresponden a la concepción cristiana de familia? Bueno, convengamos que la pregunta es re difícil, ¿eh? Tampoco, acá no me da ni para 15 minutos, así que no se asusten. Es una linda pregunta, yo creo que la pregunta es muy buena, y es una pregunta para trabajar juntos, ¿no? Es decir, en base a la realidad que ustedes se encuentran en la escuela y demás. Por eso me siento como un poco incapaz de asumir. Tiro algunas pinceladas porque no me queda otra, digamos, ¿no? Sin duda la palabra clave es acompañar, yo creo, tanto en la relación con la familia como con los chicos, es decir, en esta red de relaciones y de vínculos que tenemos que generar en la comunidad educativa, que tiene que ser análogo a una familia, el tema clave es acompañar. Y el acompañamiento es arte, no es ciencia, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo presente siempre. La ciencia es clara, tiene ideas claras y distintas, tiene fórmulas, y las fórmulas dan siempre el mismo resultado. Cuando se trabaja con personas hay que renunciar un poquito al manual. Se pueden establecer criterios, pero hace falta arte, hace falta capacidad de percibir la oportunidad que te brinda el momento, la necesidad de una determinada realidad familiar que se está presentando, ¿no? Una convicción fundamental que tendríamos que instalar en nosotros y en las familias es que nadie puede solo, ¿eh? Que nadie puede solo. Es decir, la familia no puede sola y por eso, como dice la pregunta, la escuela es subsidiaria. La escuela no puede sola porque el chico, como dije recién, en la formación de la sensibilidad, pesa mucho lo que viven en esas relaciones fundantes y originarias en el seno de la familia. Entonces, si allí hay desviaciones, actitudes patológicas, violencia, falta de valoración y cuidado de los chicos, se puede ayudar desde la escuela, pero no se reemplaza a la familia. Entonces, instalar esto es importante. Y esto yo lo vivo en carne propia, no con la escuela, porque no tengo escuela, pero tengo catequesis, tengo 130 chicos de catequesis. ¿Saben lo que es ver desde acá arriba, donde yo estoy ahora, tengo la ventana que veo la puerta de entrada, entonces controlo todo? Yo veo, llegan los autos, bajan los chicos, los padres se van. Y yo les digo a las catequistas, salgan al auto, vayan, encaren a los padres, a ver cómo están, cómo andan. Bueno, hagan un trabajo conjunto. Por lo tanto, esta convicción por ahí es más clara para nosotros, o para ustedes como docentes, pero hay que buscar los canales creativos para instalarlo en la familia. Es decir, que la familia pueda, o al menos un miembro de la familia, o algunos de ellos que puedan interiorizar esto de que nos necesitamos. Un poco lo que decía el Papa, ¿no? La pandemia nos tiene que ayudar a eso, que estamos todos en la misma barca, ricos, pobres, jóvenes, viejos, nos necesitamos, estamos juntos. Apostar por procesos vinculares. Sigo remarcando el tema de la relación. El proceso vincular no es solamente la relación, es buscar enganche, es decir, es ser empático, es saber captar o cautivar al otro con una sonrisa, con una disposición, con paciencia, porque a veces sabemos, nos sucede que los padres o los responsables de los chicos vienen con una actitud a veces difícil respecto a los docentes, a los directivos, y bueno, ahí hay que tener paciencia. Muchas veces vienen, me pasa como cura, a desahogarse o a descargar una concepción que tienen respecto de la iglesia o de nuestras instituciones. Y uno se da cuenta que cuando logran descargar y uno los escucha, baja, y entonces eso genera un paso a la empatía. Ser creativos, ser pacientes y reconocer siempre, renunciar a la omnipotencia, ¿no? Es decir, reconocer
que somos limitados, nosotros, los padres, la familia, y esa es la realidad que tenemos. Porque si no caemos enseguida en la frustración, ¿no? Porque si nuestra expectativa es demasiado grande, nos frustramos. A veces nos sorprendemos, pero la mayor parte de las veces podemos frustrarnos. Entonces, valorar cada paso teniendo en cuenta que por ahí esa actitud que tuviste hoy de acogida con un familiar es una semilla que puede dar fruto después. Es un poco lo que decía la hermana al principio cuando nos presentaba. La apertura sin prejuicios es muy importante, más en este momento que la variedad de familias que se van a ir acercando a nuestras instituciones va a ser cada vez más diversificada. Ya lo era, pero ahora lo va a ser más todavía. Piensen que hace 50 años un chico que era hijo de padres separados en algunos colegios no podía ingresar, ¿no? Es decir, hay un camino de apertura y de superación de prejuicios, si querés, ¿no? El otro es tener en cuenta el sentido análogo de realidad familiar. ¿Qué sería esto? Bueno, nosotros, desde el punto de vista doctrinal, seguimos anunciando el ideal de la familia formado por una pareja bisexual, ¿no? De varón, mujer, complementaria, pero eso no significa que no podemos acoger y valorar positivamente los valores familiares que hay en una familia monoparental, en una familia en la que puedan haber dos varones, dos mujeres, o como fuere, toda la variedad que se pueda presentar. Y por otro lado, tener en cuenta esto, que muchos psicólogos lo trabajan. A veces la referencia familiar de un chico o de un joven no son los progenitores, por decirlo de algún modo, sino otras personas, los abuelos, personas que están allegadas a la familia, los padres de un compañero, una determinada figura de referencia de la familia o del ámbito donde vive. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que la familia no solamente se define a partir del vínculo de sangre, sino de la calidad y de la intensidad del vínculo que la persona tiene. Y eso es muy importante, porque a veces falencias que están dadas en la familia son complementadas, no sé si suplidas, pero complementadas por alguien que tiene una figura fuerte en la vida de la familia. Lo otro es la sensibilidad respecto a lo que piensan, sienten y sufren las familias, ¿no? Que es parte de la empatía también. Porque entonces nuestro abordaje de la familia no empieza desde nuestra idea, de lo que nosotros queremos proponer. Insisto, teníamos que instalar más preguntas que respuestas. Entonces, si yo logro a la familia o a los miembros de la familia con los que puedo tener contacto, instalar, suscitar, motivar determinadas preguntas, interrogantes, que tenga que ver con lo que está viviendo, puedo generar una apertura y una disponibilidad que de otro modo no lo voy a lograr, ¿no? Por lo tanto, tratar de hacer el abordaje desde lo que vive la persona o la familia, no desde el ideal. Ojo, porque eso también nos pasa, ¿no? Es decir, si nosotros jugamos desde el ideal, a todos nos va a apretar la alpargata. Es decir, acerquémonos desde lo que el otro es. Es decir, cuando Jesús se acerca a la mujer adúltera, no la toma como si fuera una santa. Es decir, no le dice, vos no sos santa, te tenés que alejar. Es decir, asume esa realidad que vive la mujer, sea cual sea su pecado. Y después habrá tiempo para que surja en ella la inquietud de un proceso de crecimiento, de integración, de valoración. Siempre tratar de ver, pienso yo, el pequeño brote que está presente o el pequeño paso que se puede dar. Entonces, un encuentro ya es un pequeño paso, que se pueda tener un encuentro personal con la familia, que se pueda hacer una tarea integrada, ¿no? Con los abuelos, por ejemplo, una tarea áulica, digo, o virtual, integrada con los abuelos, con personas de la familia. Ese es un paso, esa es una semilla. No dejar de valorar esos elementos. El tema de la alianza educativa, me gusta la expresión alianza educativa, alianza, porque es muy bíblica, ¿no? La alianza es un espacio de encuentro, de acuerdo, de consenso, de fraternidad. Me parece entonces que en los ámbitos institucionales es muy importante generar este tipo de alianzas,
¿Cómo generarlos? Potenciar espacios de diálogo, donde todos puedan sentir que hacen su aporte y donde también haya formación. Es decir, que nos planteemos, bueno, ¿qué es lo que nos preocupa de los chicos hoy? ¿Qué es lo que nos preocupa de los jóvenes hoy? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué te está costando en el acompañamiento de tu hijo, etcétera? Y establecer consensos. ¿Se acuerdan que dije reconocer, discernir, elegir? O sea, si solo reconocemos, si solo hacemos charla de café, es insuficiente. Tendríamos que discernir y hacer una opción. Bueno, vamos a proponernos entonces esta acción. Propongamos no apoyar este aspecto. Y ahí uno puede establecer un aspecto antropológico importante. Lo relacional, la trascendencia, el cuidado de la sensibilidad de los chicos, no apurar, no presionar, no dejar que determinado influjo sobre los chicos acapare toda su campo de percepción sensible. O sea, hoy hay chicos ya que no juegan afuera, encima con la pandemia peor, ¿no? Entonces, espacio de juego, de encuentro, etc. Tratar de lograr para esa alianza educativa consensos básicos, ¿no? Hay que hacerlo entre el cuerpo docente, o sea, ustedes tienen que hacerlo, y ustedes en lo posible con las familias. Y también lo voy a decir con los chicos. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas, y eso es posible. Por ejemplo, queremos el bien. Queremos el bien de los chicos. Clarificar los conceptos. Muchos errores vienen por la cuestión del lenguaje, ¿no? Es decir, a veces nosotros para explicar nuestras ideas, por ejemplo, la palabra naturaleza que yo mismo usé, es una palabra compleja, que a veces no se entiende bien. Cuando yo digo naturaleza se piensa más en un bosque o en una planta, ¿no? Que en la dignidad de la persona. Entonces, tener una mirada crítica sobre cómo nosotros establecemos la comunicación con los padres o con la familia, cuando queremos explicitar un concepto, cuando queremos mostrar o ejemplificar un valor, cuando interpretamos determinados hechos. Bueno, el tema del lenguaje y de los lenguajes, porque el modo en que miro, el silencio que hago, es también un tema de lenguaje. Cuando nos enseñan a confesar a nosotros, nos dicen que cuando alguien viene a decir un pecado que es así rimbombante, tenemos que tener cuidado de no, imagínense si yo hago así, cuando se viene a confesar, es decir, uno tiene que tener una actitud de acogida, de respeto, etc. Ustedes lo saben bien, pero bueno, digo esto exagerando, como para ver que a veces nuestro lenguaje es demasiado complejo. La crisis epocal hace que haya poco fundamento conceptual, haya poco andamiaje conceptual. Hay que hablar mucho con imágenes, hay que, en la comunicación hay que producir un acontecimiento donde se participe del acontecimiento, etc. Bueno, buscar consensos amplios, no obsesionarnos por los detalles, ¿no es cierto? Porque si yo me obsesiono con un detalle, que por ahí es importante, puedo perder la totalidad. Es decir, el consenso va jerarquizando, voy desde lo más básico, de lo que podemos estar todos de acuerdo, en camino hacia la verdad de lo que queremos presentar, anunciar y demás. Y buscar compartir en clave positiva, sencilla y clara el ideario del Evangelio. Es decir, nuestra propuesta educativa en materia de educación sexual integral, en materia de antropología, en materia de familia, tiene que resultar atractiva para las personas que lo ven. Y si tienen una imagen inadecuada de nosotros, tenemos que trabajar para modificar esa imagen. A veces no depende de uno la percepción que el otro tiene, porque la percepción del otro puede estar influida de prejuicios y demás. Pero, por ejemplo, si tienen la percepción de que somos cerrados, bueno, busquemos caminos para mostrar apertura y acogida. La jerarquización y el tema de nuevo de la trascendencia, defender la trascendencia, es decir, no dejar que la familia termine cayendo en esta autopercepción solamente, sino hacer experiencia de salida, ¿no? De salida. Apelar a las preguntas e inquietudes, generar interrogantes, ofrecer espacios donde se pueda trabajar la cuestión vincular
familiar ad intra, es decir, hacia adentro de la misma familia. La verdad es que las familias no tienen muchos espacios para trabajar lo que a ellos les pasa, ¿no? Y a veces un poco de escucha en ese sentido, o de trabajo grupal en una reunión, puede ayudar a iluminar un montón, ¿no? Y también esto de buscar hacer experiencia de que las familias tengan contacto con otras familias. Sabemos que en las comunidades educativas esto se genera mucho, sobre todo en tiempos de presencia física, ¿no? Por ahí el estilo de Jesús apunta más al acontecimiento, como decía, que a la elección, ¿no? Es decir, el estilo de elección es yo sé todo y te digo lo que tenés que hacer, te digo lo que deberías hacer. En el estilo de acontecimiento yo involucro al otro. Piensa en el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús va a hablar con esta mujer sobre el tema del agua, y a partir del agua le va a hacer descubrir que ella tiene una necesidad profundísima de amor. ¿Cómo hizo eso Jesús? No sé, lean el Juan 4 y prestemos atención. Pero del agua del pozo, Jesús la llevó a tomar contacto con la necesidad, con la sed de amor que ella tenía. Y eso le cambió la vida. El arte, ¿no? El arte de la comunicación. Bueno, y algunas frases de Francisco que se las dejo para que las miren después, ¿no? Es decir, por ahí tener cuidado cuando enseñamos o en la formación descontextualizamos las cosas, ¿no? Esto puede pasar mucho con algunos temas morales y demás. El otro es tratar de descubrir cuál es lo esencial que queremos comunicar y mostrarlo de manera bella y atractiva, ¿eh? Y lo de la jerarquía que dice Francisco, ¿eh? Es decir, no ponemos todos en el mismo lugar, hay cosas que son más importantes. Y en la presentación de Dios, que la persona pueda percibir el rostro de un Dios amado y misericordioso. De que la familia, cualquiera sea la realidad que viva, experimenta que Dios la ama, que Dios la ama con esa realidad que vive. Eso es muy consolador, aunque la persona no sea creyente. Bueno, hasta acá lo que se me ocurre como pincelada sobre este tema, hermana. Logré estar más corto, ¿eh? Muy bien. Vamos entonces a la tercera pregunta. Los cambios de identidad de género u otras elecciones de orientación sexual son una realidad presente en nuestras comunidades educativas. Y si bien educamos en el respeto a cada persona, en su particular y diferente condición, sin embargo es inevitable, cuando presentamos nuestras convicciones o nuestra concepción de persona, de ser catalogados de discriminadores, ¿no? O de insensibles frente al sufrimiento de quienes viven una condición sexual determinada. Entonces le preguntamos, padre, ¿cuál cree usted que serían puntos de encuentro que favorezcan la mutua comprensión y permitan un diálogo fraterno sin renunciar a nuestro ideal? Está silenciado, padre. Está silenciado, padre. Ahora sí, ¿no? Vieron, el Espíritu Santo se está apiadando de ustedes, dijo, a este cura hay que callarlo, de algún modo hay que callarlo. Bueno, decía que es una pregunta riquísima de nuevo, desafiante, que me siento muy pequeño como para poder responder, y reconozco que ustedes tienen mucha más experiencia y formación en el tema del vínculo con los chicos, con los jóvenes. A modo de pincelada de nuevo, ¿no? Remarcaría de nuevo el verbo reconocer. Recuerden, los verbos que dije son reconocer, discernir y elegir, ¿no? Me parece que el reconocimiento del otro es muy importante, y en la edad de la niñez y la adolescencia es clave. Es decir, es sorprendente ver la carencia afectiva de los chicos, ¿eh? Es decir, cómo muchas veces no se sienten valorados, queridos, cómo son permeables, y en esto también los adolescentes y los jóvenes, al afecto, al reconocimiento, aunque a veces reaccionen de manera
como que se resistan, digamos, ¿no es cierto? Entonces, primer aspecto, yo creo que el desafío de la alteridad. En esta época de crisis, de cambio epocal y de crisis, la alteridad es algo que nos desafía más que antes. Es decir, antes pensábamos, hace 50, 60 años el pensamiento era más común, había una cultura con rasgos más comunes. Hoy no es tan así. Entonces el desafío de la alteridad es como muchas veces un muro que se impone y que hay que hacer un esfuerzo por traspasar, ¿no? Lo otro es la frase del Papa. Esta frase es del Papa, que ya le había dicho cuando era obispo de Buenos Aires: acoger la vida como viene. Ojalá pudiéramos seleccionar el perfil de alumnos con las características que queremos, pero son los que están. Y es esa la vida que Dios pone en nuestras manos. Entonces, asumir la vida como viene, no tener miedo. Es decir, ese es el punto de partida. Lo que Él es, lo que Él siente o lo que ella siente, lo que está viviendo hoy, lo que está entrando en su cabeza y en su corazón, de manera a veces invasiva, a través de un montón de medios, etc. La escucha, ¿no? La escucha atenta y empática, dicen, ¿no? La escucha atenta. La escucha es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Porque la escucha significa acoger lo que al otro le pasa. Entonces, si el otro tiene signos exteriores que tienen que ver con su identidad de género y qué sé yo, no solo lo está haciendo porque le gusta, sino porque está comunicando algo, porque está transmitiendo algo, porque eso tiene raíz en un estado anímico, en algo que afecta esa interioridad rica de la que hablamos. Entonces, saber escuchar esa manifestación de esa persona. No solo lo que dice, sino lo que hace, lo que proclama, lo que manifiesta, su opción. Muchas veces la necesidad, sobre todo de los adolescentes, de integrarse en una batalla, en algo que los identifique, a veces no tiene que ver tanto con una convicción ideológica, sino con una actitud de autoafirmación. Bueno, en la escucha atenta yo puedo ir discerniendo eso e interpretando. El tema de la situación existencial en la que está la persona, ¿no? Cuando uno, no sé si les pasará a ustedes, seguro que sí, todo el tiempo, ¿no? Cuando uno conoce un chico con una determinada problemática, no terminás de comprender. De golpe conoces a la familia, de golpe conoces cosas de su historia y te empieza a cuadrar mucho más. Con razón, hay este tipo de manifestaciones y demás. Entonces, en esto de la alteridad, el ver quién es el otro es algo complejo, ¿no? Superar el prejuicio. El prejuicio, ¿qué sería? Es decir, la etiqueta que yo enseguida pongo, ¿no? Esa tendencia, enseguida le pongo etiqueta. No, es decir, mantengo la apertura para tratar de comprenderlo, no solo en su manifestación, sino en la raíz que motiva esa manifestación, ¿no? Que me pueda llevar a acompañarlo en el problema más profundo. Lo de la alianza educativa que dije acá en relación a los chicos y chicas, es decir, en relación a los alumnos, el consenso básico y fundamental es que quede claro que todos queremos el bien de ellos. Eso lo saben los chicos, pero muchas veces son reaccionarios a eso, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, pero eso tiene que quedar claro. Es decir, que todo lo que estamos haciendo, que el compromiso que llevamos adelante, es porque todos queremos el bien de todos, digamos, ¿no? Bueno, esto digo a veces no es asumido explícitamente, pero los chicos en un nivel más profundo lo saben, es decir, sabe que aquellos que los acompañan quieren lo mejor para ellos, los padres, la escuela, etc. Tener muy en cuenta esto que decía recién de que muchas veces no se sienten queridos ni aceptados, ¿no? No se gustan a sí mismos, esto es parte del proceso de desarrollo de la personalidad. Y es ahí donde se arma ese caldo de cultivo, donde toda propuesta que venga, por más excéntrica que parezca, viene bien para colmar ese desequilibrio interior que hay. Entonces, hay que darse cuenta que hay una respuesta importante y que tiene que ser en un lenguaje asertivo, es la valoración del otro, ¿no? No la descalificación, la valoración. Joseph Pieper, un filósofo, dice que el amor es decirle al otro: me alegra tu existencia,
soy feliz, quiero tu existencia. Es decir, ayudar a afirmarlo al otro desde el afecto, desde la valoración. En el prejuicio que muchas veces hay respecto a la iglesia, a la escuela, a los docentes, ser pacientes, como dije hoy. Muchas veces una actitud muy apologética, de defensa, termina exacerbando más el prejuicio. Entonces, que puedan descargar, que puedan decir, que puedan confrontar. Recuerden la expresión, el que ríe último ríe mejor, tomarse tiempo. Llegará el momento en que se pueda mostrar que algo que para los chicos es claro en su prejuicio respecto a la institución, no es así. Por ejemplo, en una experiencia, en alguna actividad que se pueda hacer juntos. Apostar entonces por estrategias de comunicación del ideario, del perfil de la comunidad, de la institución, que sean a mediano y a largo plazo. Y en eso hay que trabajar juntos. El segundo momento del discernir, eso yo lo pondría más en el reconocer. Bueno, ¿qué es el modo en que interpretamos la realidad? Bueno, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Qué refleja esa manifestación de la sensibilidad, de esa acción de ese joven, de ese niño? Y después, muchas veces, esto es muy importante cuando queremos transformar realidades sin hacerlo desde un enfrentamiento, es trabajar in oblicuo. ¿Qué sería trabajar in oblicuo? Entonces, no voy al choque con la cuestión de la educación sexual, pero sí voy a trabajar elementos de la educación sexual integral por otro camino. Por ejemplo, si el tema de la educación sexual puede llevar en determinada perspectiva ideológica a la autorreferencialidad, yo tengo que buscar propuestas que rompan la autorreferencialidad. Por ejemplo, una experiencia de misión. Si para el chico lo más importante es cómo se autopercibe, que pueda tener el encuentro con una persona pobre, con alguien que está en un proceso de cáncer terminal en un hospital de niños o una situación de dolor, lo va a hacer reaccionar, ¿no? Eso sería inoblicuo. Es decir, hay cosas que se pueden trabajar en el desarrollo de la sensibilidad, en la toma de postura de valores de esta manera, es decir, haciendo otros ejercicios, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ahora estamos todos encerrados. Bueno, campañas en las redes que tengan que ver con la ecología, que tengan que ver con el cuidado integral de los demás. Es decir, recuerden que focalizarnos en la sexualidad, es decir, una focalización excesiva en la sexualidad genera un desequilibrio, porque somos mucho más que eso. Pero al mismo tiempo, esa realidad afecta a todas las dimensiones de mi persona. Entonces, no es que no sea importante, pero no es el único foco. Entonces, por eso digo, buscar quebrar la autorreferencialidad. Entonces, tal vez el modo en que se percibe, que se manifiesta, tal vez no sea lo más significativo, sino lo más significativo es ayudarlo a salir de un vínculo, de una relación que se está volviendo demasiado narcisista. Bueno, importante me parece buscar caminos para generar procesos, es decir, no solo acciones, pensar en un proyecto de educación sexual integral, en un proyecto de formación, no solo pensar acciones, sino procesos. Es decir, generar procesos y sostenerlos, ¿no? Apostar por el camino largo sería, ¿no? Bueno, voy pasando. Tener en cuenta que la formación es siempre helicoidal, ¿no? Es decir, no es lineal. Es decir, pero yo ya eso se lo dije a los chicos. No, se lo dijiste, se lo volvés a decir, se lo decís con una imagen, se lo decís con un poema, se lo decís con una experiencia comunitaria, se lo decís generando un debate sobre un determinado tema. Es esto lo que el Papa insiste, por ejemplo, desde la fe en el anuncio del querigma. Bueno, pues yo ya le dije que Cristo murió y resucitó. Claro, pero María Magdalena, piensen ustedes, cuando va a contarles el querigma, es decir, el primer anuncio a los discípulos, les dice, lo vi, está vivo, ¿no? Y ella tiene un vínculo con los apóstoles. Los apóstoles dicen, está vivo, ¿no? Bueno, ahí está, es decir, en el anuncio yo tengo que lograr por acá, por allá, con esto, repitiendo, yendo, que haya un contacto con esa realidad vital, con ese valor que yo quiero comunicar. Promover el diálogo y la discusión, pero siempre en el marco de la cultura del encuentro, ¿no? Entonces, generar el debate,
generar la discusión y las opiniones en torno a un determinado tema, son recursos importantes, pero hay que tratar de poner como valor el encuentro, es decir, hay que llegar a un cierto consenso, hay que llegar a establecer algún tipo de idea común, ¿no? Aunque no sea la ideal que yo quisiera que quede, pero que sea un paso en el camino de crecimiento de la salida de mis propias ideas a las ideas compartidas, es decir, del yo, o del yo y el tú, nosotros dos, al nosotros, es generar el nosotros, ¿no? Bueno, y ir paso a paso, ¿no? Desde lo más esencial e ir sumando, ¿no? Bueno, acompañar los procesos de identificación sexual como camino de formación de la sensibilidad. Hay una frase, esta dice, son de los nuestros, ¿no? O son de los otros. Era lo que decían los padres de la iglesia, los padres del desierto, cuando trabajaban sobre su propia sensibilidad, ¿no? Entonces a sus sentimientos le preguntaban, ¿vos sos de los míos o sos de los otros? Es decir, son de los míos serían los sentimientos, las emociones, los deseos que me promueven, que me hacen crecer como persona, que me hacen más capaz de amar a los demás y de ser amable para los demás, de buscar el bien para los demás. Entonces, en la manifestación de lo que es la tipología de género, pasar de la manifestación al sentimiento, a la emoción, a la búsqueda profunda. Si logramos hacer esa conexión, ayudamos a la persona a que dé pasos y que no se quede solamente en lo exterior, ¿no? Por ejemplo, que tome postura frente a qué experimenta ante el amor, cuándo se siente querido, qué implica para él o para ella el amor. Repito la frase, recibir la vida como viene, tener en cuenta que la escuela, como dice Francisco, es un hospital de campaña, entonces muchos de los chicos y chicas están con heridas muy profundas, que puedan experimentar en nosotros, en nuestra comunidad, que hay un ambiente de acogida y de misericordia, donde se sabe reconocer los límites, donde se tiene paciencia, donde se tienen en cuenta las heridas, y unas frases del Papa que le dejo para ustedes. Confiar mucho, yo creo que esto es importante, confiar mucho, porque a veces nosotros vamos con temor al encuentro del chico que viene con algo que nos desencaja, ¿no? Confiar mucho en el sentido de bien, de verdad, en la capacidad de amor que hay en la persona. Es decir, la persona tiene un capital, un acervo moral que no hay que infravalorar nunca, y que nuestro pequeño aporte, que nuestra pequeña pregunta puede ser una llavecita que tal vez no la van a usar en ese momento, pero que en algún momento la van a usar. Recuerden que el proceso de maduración es largo. Bueno, hasta aquí la respuesta. No me digan que estuve todo el tiempo con el micrófono apagado. No, no, estuvo muy bien. Bueno, muy bien, habiendo escuchado estas respuestas tan edificantes, tan profundas, ¿no? Ahora damos una oportunidad, una apertura al diálogo de ustedes con el Padre para que puedan hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Reacción también. ¿Perdón? Que reaccionen también, digo. Gracias. Claro, por supuesto, ¿no? Yo quería decir una cosita. ¿Cómo les va? ¿Puedo, hermana Adriana? ¿Cómo está usted? Sí. ¿Cómo le va? Sí, muy bien, ¿y usted? Encantada, bien, Silvia, ya nos vimos la otra vez. Sí, ¿qué tal? Yo soy del Huerto de Rincón, soy docente de la escuela hace muchísimos años, egresada de la escuela también. Sí. Y soy parte de, equipo de tutoría de la escuela hace muchos años, con un gran placer de trabajar para acompañar a las chicas y los chicos en esta etapa que les toca vivir. Creo que algo fundamental que plantea la educación sexual integral tiene que ver con el protagonismo de los jóvenes. Eso es algo que me parece todos nosotros, los adultos, que pertenecemos a diferentes generaciones, porque acá
tenemos, ¿no? Muchas generaciones, sub 30, sub 40, sub 50, sub 60, sub 70, 80 años y más. A lo largo de todas estas generaciones, de todos esos años, también fuimos jóvenes. Hemos atravesado muchos momentos de resistencia, de rebeldía y también de experimentación. Nuestros jóvenes están viviendo un gran cambio cultural, también político. Estos nuevos cambios vienen de la mano de las chicas y los chicos. Me parece que esto también hay que ponerlo en un contexto de profundos cambios culturales que se están dando en toda la región y en el mundo, principalmente en los países del mundo occidental. Entonces me parece que tenemos que pensar en el contexto en el cual se están dando estos cambios. Los chicos están muy inquietos, tienen muchas preguntas. Algunas de esas respuestas a esas preguntas, quizás nosotros todavía no tenemos respuestas claras. También es cierto, no hay una única respuesta. Yo creo en la pluralidad de las ideas, me enfoco y estoy parada desde ese pensamiento, algo que aprendí en el Colegio del Huerto de Rincón, allá por los años 80, ¿sí? El respeto por los diferentes enfoques. Pero vuelvo a reiterar esto, acá los protagonistas son las chicas y los chicos, estas nuevas generaciones que viven un mundo y nos reclaman a los adultos, nos interpelan con sus voces, como pueden, con sus palabras. A veces ayudamos a prestar palabras, porque ¿no? digamos, a la hora de contarnos sus cosas y hacer esas preguntas, nos interpelan con un pensamiento crítico. Todo el tiempo nos interpelan, los más chiquitos y los más grandes, ¿sí? Las familias nos interpelan con muchos de estos temas que generan inquietudes, a veces generan incomodidades. Me parece que tenemos que estudiar mucho, abrir nuestras cabezas a este nuevo mundo que estamos enfrentando. Insisto con esta idea, estamos frente a grandes cambios culturales que son inéditos en el mundo. Son inéditos en el mundo porque hay nuevas juventudes. Y por eso digo en plural también juventudes. Estas chicas y estos chicos que les toca crecer en un mundo con grandes cambios. Un mundo siempre revuelto, siempre cambiante, ¿no? Con muchos interrogantes. Los chicos nos están señalando todo el tiempo, nos cuestionan las instituciones que también están en crisis. Me parece que eso es un punto de partida para tratar de empezar a pensar estos proyectos de educación sexual integral, e insisto con algo que decía la semana pasada, convocar a todas las disciplinas de la escuela, la educación física, el arte. El padre hoy vino con unas esculturas que yo la verdad que no las conocía, muy interesantes para pensar, qué tiene el arte para decir, la música, las matemáticas, la historia, la geografía. Es un tiempo para ayornarnos y tratar de ver, bueno, cómo comenzamos a transitar estos cambios. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Me parece muy bueno, Silvia, muchas gracias. Me parece muy bueno el concepto del protagonismo. Creo que es muy cierto. Evidentemente tu experiencia con los jóvenes te da esa clave y es difícil este salto, ¿no? Que ellos son los ciudadanos de un mundo nuevo, en el que nosotros tenemos que ubicarnos como acompañantes, sabiendo que muchos elementos nos cuesta o comprender o interpretar adecuadamente, pero el concepto es verdad que, sobre todo esto para los jóvenes, ¿no? Sentirse protagonistas, sentirse parte, es muy importante, ¿no? Sí, y más sobre todo, padre, viendo las experiencias que se están dando en Europa, en Chile, por ejemplo, yo estoy profundamente conmovida las cosas que lograron hacer los jóvenes de la escuela secundaria desde el 2006 en adelante, ¿no? Piensen en esto, pequeño dato, ¿no?
es un tema que vemos con las chicas y los chicos de tercer año, ¿no? Chile es un país vecino, un país moderno, que atravesó una profunda crisis social. Y esa crisis fue generada a partir de cómo los jóvenes de la escuela secundaria generaron una gran revolución. A mí la verdad me conmueven profundamente. Hace poco Chile votó las nuevas personas, o sea, los congresistas que van a redactar la nueva constitución con perspectiva de género y además incluyendo a los pueblos originarios. Esto me parece un hecho inédito, ¿no? Digo, ¿desde dónde también pensar estos cambios, ¿no? Y los jóvenes son los protagonistas. Bueno, esto, para seguir pensando juntos. ¿Alguien más desea expresarse? Yo no sé si puedo hablar. Claro. Guillermo Uribe, soy de Chile, colegio bueno. del Huerto, que está en Santiago, en la comuna de San Joaquín. Bueno, gracias por sentirnos así interpelados, porque acá en Chile, claro, esta nueva revolución que pasó fue a causa de los jóvenes. Y los jóvenes empezaron a hacer estas marchas porque se sentían como que decían ya, listo, ya no queremos más de esto, que nos impongan las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y entre esas marchas había muchas mujeres, y bueno, y también hombres, avalando para que sean integrados en esta sociedad. Y había muchas lesbianas, gays, y de todo ese tipo de sexualidades. Y claro, en Chile ya estamos diciendo, bueno, hay que escucharlo. Y ahí en ese sentido el padre Luis nos dijo que una de las cosas que teníamos que hacer era buscar otras cosas, como ir a visitar enfermos o personas que están en otra situación para verles otro tipo de realidad. Y no sé, yo diría de que eso sería, acá en Chile le decimos, decía Pablo Neruda, eso es sacarle el poto a la jeringa, o otra cosa es con guitarra. Y yo creo que no sería tanto eso, o sea, también eso, pero también yo diría escuchar a los jóvenes, ya que con esta situación sexual que tienen, y escuchándolos, no mandándolos a otro lugar, sino escuchándolos e integrándolos en esta sociedad, en esta sociedad escolar. Y cómo lo estamos haciendo nosotros acá, es escuchándolos y integrándolos. Y no como, por ejemplo, como una cosa rara, como por ejemplo, cuando una niña queda embarazada en un colegio y como que la niña como que es ella y se le hace una educación especial para ella y todo eso para ella. Acá no estamos hoy en día con otra mirada como para integrarlos dentro de la sociedad. No, somos un colegio y en este colegio también hay diversidad social y por lo tanto tú eres una más o uno más de ellos. Ahora, en nuestra iglesia, bueno, en otras iglesias también hay un poco de discriminación. No creo que tanto en nuestros colegios, pero sí hay discriminación. ¿Ya? Se les dice a estos niños que, no sé, que no son hijos de Dios, o que están haciendo mal su camino, o que tienen que renovar su camino. Yo creo que ahí sí, no tenemos que nosotros tratar de que exista esta discriminación así con negativismo y con poder. Yo creo que en eso estamos, y yo creo que por ahí está también el camino, como lo dice el padre. Sí, esos son unos caminos, pero también hay otros caminos también integrándolo a los niños. ¿Ya? No soy partidario de ponerlos a ellos como en el centro general, ya para que todos sepan su experiencia que han tenido ellos. No, pero sí reconocernos nosotros que somos diversos, nosotros también los heteros, también somos diversos.
Gracias, Cinta, por escuchar. Gracias, Hermana Guillermo. Adriana, ¿puedo tomar la palabra? Simplemente una palabrita, digo, a lo Sí, a lo perdón. de Guillermo, me parece el concepto de integración, me parece en este sentido, ¿no? No solo la integración en la persona, sino la integración comunitaria es fundamental, es decir, en la idea de recibir la vida como viene, de la escucha atenta y empática, de la valoración del otro en su propia realidad, entra eso, ¿no es cierto? Entonces, me parece en el tema que dije de los prejuicios, o sea, coincido con Guillermo, que que hacer que cada uno se sienta amado y valorado en su propia realidad, ¿no? Y también estas experiencias de salida y de trascendencia tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, captar que todos somos diferentes y que la diferencia no es anormal, digamos, ¿no? Sino que es lo propio también del ser personal. Somos originales, únicos, y por lo tanto acompañamos y compartimos y generamos vínculos entre todos. Así que muy bueno el aporte, Guillermo. Gracias. Hermana Adriana, Sí, ¿puedo por tomar? favor. Pero sí, ¿Cómo claro. estás? Muy bien. ¿Tú cómo Blanca estás? Sugaray, del Colegio Sí. Gianelli. ¿Cómo estás? estás, Blanca? Muy bien, gracias a Dios. Un Me gusto alegro. verte. Lo mismo digo, gracias. Un gusto escucharlo, padre. La verdad que ha sido muy enriquecedor este conversatorio. Yo también por ahí reflexionaba un poco, yo soy docente en un colegio, pero de primaria, pero yo creo que también la juventud, si bien venía experimentando libertades y animándose un montón de cosas, yo creo que el Papa Francisco, cuando asumió su papado, yo creo que él también les dio esto de cuando dijo salgan a hacer lío. Esta hermosa frase que por ahí la gente mayor, es decir, o con otro pensamiento, decía, la juventud va a salir a hacer desastre. No, pero en el buen sentido. Y yo creo que la juventud se animó y los adultos debemos acompañarlos para que ese querer hacer todo, no sé, esté contenido y nosotros podamos guiarlo, acompañarlo y que sea una buena libertad. Entonces yo creo que esto del Papa Francisco cambió un montón, la juventud se animó, nos abrió mucho la cabeza. El Papa Francisco ha hablado un montón de cosas que por ahí se tenían guardadas o por ahí eran temas como escondidos bajo la frazada, bajo la almohada, y él nos abrió la cabeza de que pensáramos distinto. Entonces yo creo que debemos acompañar a los jóvenes porque ellos son el futuro y que también ellos entiendan que tendrán también que tomar todo esto de los adultos para que no cometan errores o si los cometen, subsanarlos. Me parece a mí que mucha de esta libertad, el Papa Francisco fue el que la impulsó y el que nos abrió la cabeza para un montón de cosas. Creo que es mi experiencia, es lo que puedo aportar. Gracias, Blanca. La verdad que es verdad lo que decís, ¿eh? El Papa nos ha ayudado a entrar en la correntada del mismo Jesús, ¿no? Que quería que todos experimenten que Dios los ama, que todos tenemos un lugar en el corazón de Dios y un lugar también en su plan de camino de felicidad. Así que sí, es verdad. De salvación. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo simplemente quiero agradecer la oportunidad de compartir. Tengo reunión con mis compañeros del Colegio Gianelli. Tenemos que reunirnos para ver cómo seguimos acompañando en esta realidad a los chicos. Me quedo con ese y con tantas palabras, Padre Luis. Muchísimas gracias, siempre es un placer escucharte. Gracias por tu claridad, por tu consistencia, y me llevo muchas palabritas para seguir pensando y rezando.
Buenas tardes a todos y nos vemos en el próximo conversatorio. Buenas tardes. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Puedo hablar, hermana? Pero por supuesto. Buenas tardes a todos. Soy Karina Balbín, del Huerto de Pergamino. Bueno, y en primer lugar yo quiero agradecerle al Padre por la riqueza en lo que nos invitó a pensar hoy. Y para hacer un aporte muy chiquitito a lo que comentó también la señora que habló primero, que si no me equivoco es Silvia, en función de, ella destacó la naturaleza propia de los adolescentes, de interpelarlos a nosotros los adultos. Y a mí me gustaría destacar las palabras del Padre cuando habla del valor, y nuestra sociedad hoy en día necesita recuperar ese concepto de reconocer al otro. Yo creo que en ese pedido de reconocimiento que hacen nuestros jóvenes, a mí me toca el trabajo con adolescentes, una edad maravillosa de la vida, pero muy difícil en el acompañamiento que ellos hoy en día necesitan. En esa necesidad del reconocer al otro está el pedido, más en este momento de cambios, de crisis de nuestra sociedad, el pedido de ser cuidados, porque en cierto modo el concepto de cuidar al otro tiene que ver con acoger al otro en nuestro interior, y en ese cuidado está esto tan valioso que dijo el Padre, el darle el sí a su existencia, y que es fundamental hoy en día. Los jóvenes nos interpelan y necesitan de nosotros los adultos que podamos empoderarlos. Ellos tienen otra postura frente a los desafíos que la vida le presentan. Bueno, de nosotros yo creo que nuestro rol, nuestra responsabilidad como adultos, como educadores, es el reconocerlos, el aceptarlos y el acompañarlos justamente en esta pobreza que hoy en día tiene nuestra sociedad en cuanto a no valorar la vida. Entonces, desde el valor de la propia vida del otro, yo creo que desde ahí es donde le damos las herramientas para poder transitar este camino de construcción de su propia personalidad. Muchísimas gracias, hermosísimas las palabras del Padre. Muchas gracias a todos. Y bueno, hacemos una última intervención. Si alguien más desea hacer su contribución. Hola. Yo quería, acá Adriana. Sí, claro. Yo quería ¿Cómo no, hacer madre? una pequeñita intervención. Soy la hermana Teresa de Uruguay. Estoy con la coordinación de los colegios y con todo esto lo que ha dicho el Padre y todo lo que vamos sacando en esta exposición. Creo que todos estamos en colegios, estamos trabajando en colegios, y si queremos un colegio con vida, debemos tener un colegio en salida, reafirmando lo que decía Guillermo, ¿no? En Chile, los jóvenes y los niños, pero sobre todo los jóvenes, solo lo vamos a ir formando en la medida en que tienen esos espacios misioneros característicos propios de los colegios llanelinos, católicos, pero especialmente los nuestros, ¿no? Que tengan esos espacios de salir y encontrarse con otras realidades y como decía el Padre, encontrarse con el pobre, con el que tiene una situación límite, encontrarnos, darles la oportunidad de encontrarse, y eso siendo apoyado de todo el colegio, de los docentes, los directores, no un trabajo aislado de algún tutor o algún docente que hizo o una pastoral que hizo ese proyecto, sino entre todos. De ahí, con el granito de arena que va apoyando cada uno, es que vamos teniendo vida en los colegios, si no, queda mucha estructura, pero de ahí sale la vida en los colegios, y Dios bendice también. Entonces, para formar su personalidad, para acompañarlo en esa formación, para estar al lado de él, necesitamos ese tipo de actividades. Ahora, por ejemplo,
lo digo así, yo voy a lo concreto, no mucha teoría, porque lo concreto es lo que nos va llevando, ¿no? Pero ahora en este tiempo de pandemia, con tanta necesidad, tanta hambre, tanto frío que está pasando la gente, cuánto el huerto puede hacer, como hicieron nuestras primeras hermanas, metidas en lo que sea, pero estar en todo eso, ¿no? Entonces, no quedarnos en las teorías y qué bien que habría que hacer, sino qué puedo hacer en este momento que hay hambre, que hay frío, que hay con estos jóvenes, qué puedo hacer, lo concreto, no preciso salir en la televisión, una cosita chiquita, le llevo una frazada a este que está durmiendo en la calle y una taza de café con leche calentito, a menos esa noche duerme así, y ese joven se lleva esa vida para su casa. Dice, también podía ser yo, no sé, tantas cosas, yo no sé, de todo esto, que está hermoso, que me parece que una ventaja de la pandemia y algo positivo es estos encuentros así, porque de otra manera no hay forma de hacerlo, y son muy ricos, pero de irnos llevando cosas concretas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer con estos jóvenes que están encerrados detrás de un vidrio o atrás de una pantalla? ¿Qué puedo hacer con ellos? Porque 3 o 4 se pueden juntar para ir a juntar ropa y que arreglarla y llevarla, etcétera, porque eso es lo que va formando la dignidad de la persona. Bueno, era eso, quería llevarlo a lo concreto, a lo real, a lo que nos movemos todos los días y a esta dificultad que estamos, ¿no? Como para levantar el ánimo. Gracias a todos. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Mientras iba escuchando todo lo que iba exponiendo el Padre Luis y todo lo que íbamos, las resonancias también, ¿no? Me resonaba a tan nuestro, ¿no? Esto que el Padre decía de cuidar, creo que pasa por ahí, ¿no? Pasa por esto de cuidar y de acompañar la vida de nuestros chicos, ¿no? De los chicos desde los más pequeños, hoy que estamos celebrando el Día de los Jardines, hasta los más grandes, acompañar las familias, acompañar a nuestros propios docentes también de cada uno de nuestros planteles, ¿no? Me sonaba tan llanelino, ¿no? Esto de estar atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, agradecerte, Padre Luis, estas tantas luces, ¿no? que han quedado y tanto que nos queda para seguir rumiando, ¿no? Recordemos que la idea de este conservatorio, me salió a mí también, de este conversatorio, es bueno, ir teniendo cada vez más herramientas para poder plasmar en algún momento este proyecto de educación integral de la sexualidad, ¿no? Tantas cosas que a veces ya hacemos, ¿no? Pero qué importante es poder darles este marco, ¿no? Así que bueno, Padre, sabemos que tendréis que ir a la misa, así que muchísimas gracias, bueno, por todo, ¿no? Por tu cercanía, por tus palabras y bueno, también por poner al servicio, ¿no? de la Iglesia grande toda tu riqueza. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias, Padre. Solo les quiero decir una cosita más que es lindo cuando uno que viene de afuera y entra en un grupo que forman una comunidad, que por ahí nos digan lo primero que ven. Y yo lo primero que me llamó la atención en lo que me mandó la hermana Rosana es que decía familia llanelina. Esa expresión no es accesoria, es fundamental. O sea, que ustedes se perciban como familia y que asuman estos temas como familia es una clave importantísima. Lo que decía Guillermo recién, los chicos, las situaciones que tenemos en el aula, de chicos y chicas que se identifican con uno o con otro género, es lo que están viviendo las familias. Esto está pasando en las familias, o sea, los padres o las madres se enfrentan a una situación de cómo acompañar estas realidades. Es lo mismo que están trabajando ustedes del ámbito de la escuela. Por lo tanto, pensar las estrategias desde el ser familia es muy distinto a pensar estrategias frías o meramente institucionales. Entonces, los felicito, los agradezco porque es lo que necesita la Iglesia también, lo que decía Guillermo, ¿no? En algunos ámbitos, personas con este tipo de identificación se pueden sentir rechazados o
o no queridos por Dios, o rechazados por nosotros como familia de iglesia, es terrible, eso no debería pasar nunca, ¿no? Así que felicitaciones por ser familia, y no dejen de cultivar eso, que seguramente va a ser el capital fundamental que San Antonio María Gianelli, que tantas personas consagradas y laicos que han trabajado en las obras de ustedes han ido sembrando y atesorando. Así que gracias. Bueno, un gusto, y que Dios los bendiga mucho, mucho. Rezo en la misa de ahora por ustedes y por sus intenciones. Padre. Gracias, Padre. Bueno, el Padre se va, pero nosotros no terminamos. El último esfuercito, lo prometemos. Cuando estuvimos charlando en el conservatorio anterior, no, esto ya fue de chiste, nos dimos cuenta, cuando después charlamos con el equipo, que habían surgido varias preguntas, ¿se acuerdan? Con respecto a estos organismos, instituciones, etcétera, que brindan espacios formativos para, así, institucionalizados, digamos, de educación integral de la sexualidad. Entonces, se nos ocurrió 5, 10 minutitos al final de cada uno de estos conversatorios, invitar a alguien de estos equipos que puedan presentar el proyecto que ellos están llevando adelante. Hoy nos acompaña, yo tengo acá mi machete, Claudia Córdoba, que es del equipo de Teen Star, ¿no? Teen Star es un programa de educación en afectividad y sexualidad, es chileno, pero se ha ido ampliando a otros lugares de Latinoamérica, ¿sí? Así que le damos la palabra a Claudia para que nos pueda así hacer una pequeña presentación, una síntesis, prometo que no va a ser más de 10 minutos, ponele, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto de Teen Star. Claudia, ¿estás por ahí? Acá estoy, hermana. Gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias por la paciencia a todos para escucharme. En realidad, tengo que ser honesta, yo tenía en mente una presentación de Teen Star, pero escuchando todo lo que han compartido ustedes, siento que ya lo presentaron a este programa. Verdaderamente estoy asombradísima, me encanta que así sea. Entonces, no me voy a explayar mucho y simplemente voy a fortalecer algunas cosas que ustedes fueron diciendo, que tienen mucho que ver con lo que es Teen Star. Como dijo la hermana Marce, Teen Star es un programa de educación afectivo-sexual que tiene una cosmovisión personalista. Nosotros en Teen Star no vemos problemas, no estamos ante un problema, sino que estamos ante una persona en un momento determinado de su vida. Ofrecemos también en este programa una sólida base científica y proponemos una mirada holística de lo que es la sexualidad, ¿sí? Que atraviesa todas las dimensiones de la persona. Esta educación sexual nosotros proponemos y entendemos que es importante que sea veraz, que sea dada a tiempo, que respete las etapas que viven estos niños, estos jóvenes y adolescentes para los cuales se trabaja Teen Star, y que llegue a tiempo. Y conserve el misterio. Lo escuchaba el padre Luis, que hablaba de esto, ¿no? Del misterio. Y que hablaba también de esta postura que tenemos a veces los adultos como educadores y como papás, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, de sentir que tenemos que dar todas las respuestas, que siempre tenemos que tener las respuestas, cuando en realidad nuestra propuesta desde Teen Star es esto de ser guía, de acompañar a encontrar esas respuestas, a que nuestros jóvenes encuentren estas respuestas. Por ejemplo, a la pregunta existencial de quién soy, ¿no? Si soy algo o si soy alguien, si soy creador, si soy criatura. Porque fuimos creados como seres que van al encuentro.
necesitamos de un otro, necesitamos de encontrarnos con un otro distinto a nosotros mismos. Lo fui escuchando a lo largo de lo que ustedes iban compartiendo y me encantó, porque hablan de esto también, ¿no es cierto?, de salir al encuentro de ese otro ser humano que está condicionado a lo largo de su vida por factores y que necesita ser acompañado. Para que, también escuchaba que ustedes comentaban esto, ¿no?, de que los jóvenes puedan acompañar y reconocerse en un otro y generar empatía, que es tan importante. Y acá es muy importante entonces que nosotros brindemos las herramientas a los jóvenes, a los niños, empezando desde ahí, ¿no? En este proceso, como dijo el padre, que tiene que ser dinámico, que tiene que ser continuo. Y por eso la propuesta de Teamstart es poder acompañarlos desde el nivel inicial. Y aprovecho para felicitar y pedir bendiciones para todas las señas del nivel inicial en su día. Acompañarlos desde ahí. Desde el inicio de la escuela formal, como educadores, fortaleciendo esto de la afectividad y la sexualidad, que nos va a llevar a lo largo de este desarrollo y de este crecimiento a convertirnos en los adultos que serán en el futuro nuestros alumnos. Y para eso debemos fortalecer esos cimientos desde el nivel inicial. Proponemos también esto de trabajar desde la contemplación y el acompañamiento como adultos y como educadores con nuestros niños y nuestros jóvenes, porque es importantísimo que para que puedan reconocer a un otro y encontrarse con un otro, primero ellos se reconozcan a sí mismos, se identifiquen, se acepten, y de esa manera acompañarlos a poder trascender la realidad que viven en este momento. Ustedes, una profe mencionaba esto, ¿no?, de la necesidad de los jóvenes de reconocerse y de identificarse, de fortalecer esa identidad personal. Y es muy difícil cuando nosotros como adultos o educadores queremos abordarlo ya cuando están en la adolescencia, a los 16 años. Qué interesante, no sé qué les parece a ustedes, pero qué interesante poder trabajarlo desde el inicio, desde el nivel inicial, para acompañarlos en todo este proceso, ¿no? Desde la contemplación. Decirles, aquí estoy, te miro, te veo, y te acompaño a encontrar esas soluciones creativas o esas respuestas creativas para poder trascender el momento que estás viviendo. Yo tenía un PowerPoint, pero no se los voy a pasar porque ya vienen de una larga jornada. Pero quiero contarles que Teamstart está desde 2019 en Argentina, hemos desembarcado así, en ese año, con el primer seminario en la provincia de Córdoba, en donde hemos formado a más de 200 monitores que trabajan en distintos colegios del país. Esto fue a principios de 2019 en la provincia de Córdoba, y terminando ese 2019, hicimos el seminario en la Universidad Católica, aquí en Buenos Aires, donde también participaron más de 200 personas, educadores, personal de la salud, padres, porque qué importante que es trabajar en equipo, los padres, los educadores. Hay mucha desorientación hoy día en las familias, los papás no saben cómo abordar ciertos temas. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando se habla de ESI en la escuela a veces genera como una ansiedad, ¿no es cierto? Como una preocupación, como una desorientación. Y en realidad, en esto, hoy, en el día de la seño de jardín, quiero decirles que yo soy docente de nivel inicial, por eso estoy así como emocionada hoy. Somos pioneras en esto de la educación sexual integral. Nosotros en el nivel inicial trabajamos y abordamos esos contenidos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los hábitos, con la higiene, el control de esfínteres, el reconocimiento de un otro,
la identificación de ellos mismos, el conocimiento de su cuerpo, los tiempos, el respeto de los tiempos. Nosotros lo trabajamos muchísimo en Teamstart, porque estamos orgullosos de los logros que tiene este programa, que tiene que ver justamente con eso, con la disminución, por ejemplo, de la tasa de embarazo adolescente, porque los jóvenes pueden reconocerse, pueden reconocer sus tiempos, pueden respetar sus tiempos, y entonces a su vez también otro de los logros es el retraso en la iniciación sexual, el fortalecimiento de los vínculos con sus padres, con sus educadores, con sus pares, los cuales que logran aplicar el programa en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel inicial, pueden dar fe de estos logros. Cómo fortalecemos el autoconocimiento como docentes, trabajando este programa, el autocuidado, la autoestima. Como les dije en un principio, ¿no? No estamos frente a un problema. Nosotros estamos frente a una persona en un momento determinado de su vida. No quiero dejar de contarles la metodología. La metodología que nosotros trabajamos con los jóvenes, con los niños, son clases expositivas, talleres, hay foros, trabajos grupales, y tenemos una pedagogía teatral, porque entendemos que las personas no aprendemos solamente con el cerebro, aprendemos con todo nuestro cuerpo, aprendemos a través de dinámicas teatrales, de la música, de los sentidos. ¿Sabes qué? Cuando entonces, todas nuestras propuestas están fortalecidas desde esta metodología. No sé qué más puedo decirles para no extenderme, no sé qué les interesaría saber, estoy aquí dispuesta a escuchar lo que me pregunten, lo que les interese. María Inés compartió también en el chat que, bueno, hay por ahí quien esté interesado en conocer más sobre Teamstart o lo que sea, pueden buscarlo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Van constantemente, bueno, hemos visto que van subiendo material con cuestiones muy, muy concretas y que también nos pueden servir, digamos, ¿no? Así que bueno, Claudia, muchísimas gracias por compartirnos, ¿no? En el encuentro anterior te contamos, los habíamos nombrado, digamos, a Teamstart y algunos otros, y nos dimos cuenta que no todo el mundo sabía de qué estábamos hablando, digamos, ¿no? Entonces por eso fue que nos parecía importante, por ahí de primera mano, digamos, que alguien pudiera contarles de qué se trata, y bueno, si queda el interés y la inquietud por seguir profundizando o acercarse o conocer cuándo se van a dar los seminarios y todo lo demás, que puedan contactarse a través de las redes, ¿no? Para ser fieles en el horario estamos recontrapasados, así que, bueno, perdón. Hermana Marcela, ¿le puedo hacer una pregunta a Claudia Córdoba? ¿El programa? Y es cortita, Silvi, porque... Sí, no, es simplemente porque no sé a qué se refiere con monitores. ¿Qué es un monitor? Nosotros, la acreditación que otorgamos, después que las personas, los educadores, docentes, profesionales de la salud o los padres participan de los seminarios de formación, la acreditación que damos tiene como ese nombre, ¿no es cierto? Son monitores Teamstart, así lo llamamos, y bueno, a lo largo y a lo ancho del país, desde el 2019, ya tenemos más de 400 monitores Teamstart. Le llamamos así, bueno, es una palabra que se usa mucho en Chile, como el programa viene de allí, bueno, también lo internalizamos nosotros acá en Argentina, y por eso nuestros egresados de Teamstart se llaman monitores Teamstart.
Una preguntita, yo sé que estamos la menos indicada para hacer una pregunta porque sé que estamos más que excedidas en el tema, pero bueno, he escuchado bastante de Bienestar gracias a María Inés. Y sé que ustedes hace poquito comenzaron un curso. ¿Cada cuánto más o menos? Porque obviamente que muchos se preguntarán cómo se accede, lo podemos buscar por las redes, pero así de primera mano, Claudia, ¿cada cuánto lanzan uno? ¿Qué requisitos previos hay que tener? Las cuestiones prácticas, digamos. Les cuento que el único requisito es querer formarse en educación afectivo-sexual. Ese es el único requisito, no importa la edad, no importa si estamos trabajando en una escuela, lo han hecho personas que trabajan en parroquias, lo están haciendo profes de teatro que trabajan en una asociación sin fines de lucro que trabaja con mujeres, con niñas y adolescentes. Lo hacen padres simplemente en los distintos puntos del mundo, porque Finstar está en varios países, y en realidad es eso, tener la intención, querer formarse en esto. Después nosotros, desgraciadamente con esto de la pandemia, todos han tenido que recalcular sus actividades. Nosotros estaba planteado hacer seminarios todos los años, presenciales, pero bueno, pudimos hacerlo en el 2019, en el 2020 trabajamos mucho con charlas formativas para nuestros monitores y también para padres y docentes de otros que no son monitores, y lo hicimos a través de las redes de Zoom o vivos en Instagram a través de las redes, y actualmente se está haciendo un seminario virtual. Tiene tramos sincrónicos y otros asincrónicos, y bueno, pero se pierde esto del compartir presencial, pero verdaderamente vale la pena hacer el seminario porque nos brinda muchísimas herramientas para poder abordar los contenidos que tenemos que trabajar con la ESI. De hecho, hay una inscripta ahora en este momento, Agustina está inscripta en el curso, así que ella nos puede contar después de la experiencia de la virtual. Ay, sí, por favor. Pero no es necesario contar nada, está re bueno el curso, háganlo, experimentenlo. Bueno, basta de marketinera que son ustedes dos. Bueno, para seguir siendo infieles, perdón, agradecerles obviamente, bueno, a Claudia y a cada uno de los 57 valientes que han resistido las 2 horas de encuentro. Les quiero comentar que el próximo conversatorio, ¿se acuerdan que habíamos quedado que era último viernes de cada mes? ¿Sí? El próximo conversatorio, vamos a seguir siendo infieles, va a ser el último jueves del mes, así que para que ya se lo agenden, va a tener una pequeña diferencia porque Valentina, que es una psicóloga del Colegio de Montevideo que nos va a acompañar, los viernes no puede, o sea, y no tiene forma de cambiarlo, digamos, ¿no? Así es que ella nos va a acompañar el jueves 24, si no me equivoco, yo me anoté el machete por acá. Jueves 24, sí. Jueves 24 de junio vamos a estar en plena novena de la Virgen del Huerto, pum para arriba todos. Vamos a tener el conversatorio. Igual después lo vamos a recordar por las redes, vamos a andar con el flyer y todo lo demás, pero ya se los adelantamos para aquellos que tienen agenda larga, digamos, ya lo pueden ir agendando, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la disponibilidad, por el aguante, y bueno, gracias también, nos hace bien a nosotros, estoy pensando así desde el lado monjil, nos hace bien ver que nos queremos, que vamos caminando, digamos, ¿no? Y nos vamos formando juntos, porque sí, vamos juntos caminando en querer buscar el bien, ¿no? Querer buscar y hacer el bien de nuestras instituciones, de nuestros colegios y de nuestros chicos, al final de cuentas. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí podemos decir de un lado del charco, del Atlántico al Pacífico. Así que gracias a todos y nos encontramos dentro de un mes. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Chao, gracias.
Gracias. Bendiciones para todos, hermana Adriana, besitos. Gracias, igualmente. Gracias, queridos todos. Un gusto, ¿eh? Saludos a Un gusto. Santiago.